Imagínate un gobierno bueno de verdad, con un buen líder que sea coherente con lo que dice, un buen líder que lo que promete, lo cumple, un líder que sea cercano, amable, amoroso, que se preocupe por los más necesitados, que ayude a las personas que realmente lo necesitan, que haga justicia, que haga paz y sobre todo que no solamente, sino que busque el bienestar de todos los territorios. Ese buen líder que todos querríamos tener. Eso, amigo mío, es posible. Y es posible porque nosotros buscamos realmente estar en ese gobierno de Dios por la eternidad. Dios buscó lo mejor para nosotros y desde el principio buscaba nuestro bienestar como humanidad. A su pueblo lo trató con las mejores esperanzas y buscó ser el líder de su pueblo. Buscó tener un pueblo que tuviera un buen gobierno. Lamentablemente, su pueblo pidió otra cosa completamente diferente. Y él les advirtió de esas consecuencias de su decisión. Porque él buscaba que el gobierno que existiera fuera un gobierno justo y bueno. Un gobierno equilibrado. Un gobierno donde no existiera una jerarquía triangular, donde muchas personas sufrieran y una persona estuviera por arriba de otra. Eso es lo que venimos a hablar hoy. ¿Cómo podemos comprender la teocracia y esa propuesta divina que Dios nos hacía para gobernar? Y sobre todo, cómo nosotros queremos que Él sea nuestro gobernador, nuestro líder por la eternidad. Porque lo entendemos y sabemos que es lo mejor para nosotros. Porque nos ama, porque nos ha creado y porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Bienvenido a un Inverso más. Espero que estés muy bien donde quiera que estés, donde quiera que nos estés escuchando o viendo. Espero que puedas disfrutar de este Inverso y sobre todo que esta escuela sabática para ti, este Inverso, esté siendo transformador para tu vida. Me encanta estudiarlo y sobre todo me gusta mucho recordarte que esto lo ha traído hacia ti el Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz en unión para que tengas este proyecto tan interesante y sobre todo para que lo puedas compartir con amigos. Y yo estoy lleno de amigos y me gustaría compartirlo con ellos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Paola, Muy Mónica, bien. Victoria, Matías, ¿cómo estáis? Muy Muy bien, bien. estamos muy bien. ¿Contentos? Sí. Me gustaría que me dijerais una palabra o sea, que tengáis en mente un buen líder que habéis tenido en vuestra vida. Un buen líder. Un buen líder que habéis tenido en vuestra vida. ¿Y qué palabra con qué palabra lo definen a ese buen líder? ¿Qué pensáis? Oye, se dejan sorprendidos, ¿eh? Cuando era pequeña en el club, no estuve Ajá. muchos años, mis padres no eran tanto de socializar y hubo un año que sí estuve. Y tenía de directora, la directora impactó mucho mi corazón, era muy cariñosa. Tenía mucha paciencia, nos escuchaba y gracias a que ella estuvo ese año pendiente de mí, en el Camporé estuvo pendiente de mí, luego tuve un referente de cómo ser yo monitora en el club y Qué guay. me marcó mucho. Qué Gracias guay. a eso estuve luego en realidad guay. en la iglesia y, Y en aquí el estás, club y y aquí estamos. estoy. Qué guay. Yo, no voy a decir nombres, ¿no? Pero una palabra que definiría al líder que yo estoy pensando sería persistencia. O sea, sería como... Sí, bueno, sinónimos de esa palabra. ¿Por qué? Porque... A ver, bueno, quien me conozca más personalmente sabrá muchísimo de quién estoy hablando. Cuando tú eres persistente, al final pues acabas consiguiendo tus logros, ¿no? Es como que la ambición que tienes por algo es por el hecho de intentarlo, pues si da, pues se da. Qué guay. ¿No? Y pues esta persona lo tenía muy presente, sucedieron muchas cosas muy bonitas gracias a esa persistencia y la verdad que está Qué muy guay. Qué guay. ¿Alguien más? Estaba pensando en mi mamá. Ah, Ujú. Creo que es la persona... La he visto liderar muchos aspectos Ujú. de su vida y eso me incluye a mí. Entonces fue directora de club cuando yo estaba en club. ujú. Tenía muchos cargos en la iglesia, entonces pues yo también estaba muy involucrada y no era solo mi mamá, sino que también era mi líder, ¿no? Y pues mi ejemplo a seguir, todo. Y una palabra que la define, optimista. Mm. Porque conocía muchas de las cosas por las que estaba pasando. A veces ves a un líder, pero no sabes qué está pasando. Pero yo estaba en casa, sabía la cantidad de cosas con las que estaba luchando y aún así optimista de tiempo completo. Qué guay. La Qué admiro buen mucho, ejemplo. mami, te amo. Ay, qué bonito. Ahora tú decimos que va fatal. Y ahora, No, ahora pues, tienes que decir tus padres. ¿Ya? Vale, ahora va a parecer que lo he dicho por eso, pero de verdad estaba pensando, o sea, una persona me cuesta, pero sí que diría como concepto mi familia. Sí que igual, pues como personas humanas, solo fijarme en una persona de mi familia
pues, no sé, se queda de un lado tal, no sé qué, pero mi familia como conjunto, la verdad que la aprecio muchísimo también. Y sobre todo a mi familia la describiría como amorosa y no sé, sobre todo la forma que han tenido de dirigirme a mí en este caso ha sido a través del ejemplo, ¿no? Todo lo que he aprendido yo, todo lo que he bebido de ellos ha sido porque lo he visto en casa. Entonces, el esfuerzo, el tener opiniones, el tener... Sí, el hacerte tu propio criterio, eso también lo he aprendido mucho de ellos. Y bueno, ya hablaba en otro capítulo de mi abuelita, pero también de ella, pues el amor incondicional a todo el mundo, eso también ha sido como un liderazgo de su parte que ha ido calando en nosotros un montón y bueno, ojalá... Qué guay. Ojalá se exprese. Sí. Seguro que sí. Qué bonito. Seguro que sí. Pues bueno, cuando pensamos en esos buenos líderes, ¿no? Es trasladar que ojalá nosotros seamos unos buenos líderes, ¿no? Unos buenos líderes como lo fue Jesús. Y a todos nos va a tocar en algún momento liderar. Y ojalá que nuestro gran líder, ¿no? Nuestro gran ejemplo y nuestro referente sea Jesús. Así que empecemos este inverso, porque nos va a hablar justamente de cómo Dios intentó gobernar a su pueblo y cómo intentó darnos este factor positivo, ¿no? De intentar buscar lo mejor para nosotros, porque al final Dios siempre ha buscado algo para nosotros, que es nuestro bienestar. Y es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces decimos, no, es que Dios lo que quiere en nosotros es salvarnos. Claro, pero ¿por qué quiere salvarnos? Porque quiere nuestro bienestar, quiere nuestro bien, quiere que estemos bien. Por eso quiere salvarnos, porque quiere que estemos bien y quiere que establezcamos algo bueno en nuestra vida. Por tanto, me gustaría que empezaras tú, Paola, con la interioriza de esta semana. Tu primera interioriza, Ezequiel 21, del 6 al 7. Por favor, compártenos qué dice este texto y sobre todo cómo lo subrayaste. Dice así: Tú, hijo de hombre, ponte a llorar con todas tus fuerzas, gime amargamente a la vista de todos ellos. Y cuando te pregunten por qué lloras, diles que es por la noticia de lo que está por suceder. Cuando se sepa la noticia, todo corazón desfallecerá y toda mano se debilitará. Todo ánimo se angustiará y toda rodilla temblará. Viene como un torrente y es inevitable. Y si me quedo con esos dos textos, es tenemos un poco... para todo la escuela sabática, ¿no? Y también es un poco difícil de entender cómo lo subrayé de verde, porque me sorprende, me choca y me molesta. Las tres. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. O sea, si nos mandan a esto, no sé a quién le gustaría, ¿no? Como ve tú, gime con amargura, sí, además. Llora. Y sí, si llora de verdad, llora, ¿no? Además delante de ellos. A Claro. mí no me gusta que me vean llorar, entonces veo esto y fue como que esto me molesta. Y además es una orden, Claro. me molesta. Y cuando te dijeren por qué gimes tú, dirás, aquí lo tengo en violeta. Dice, por una noticia que cuando llegue, lo tengo en violeta solamente porque es como algo que va a pasar. Entonces digo, esto puede ser una promesa o puede ser un desafío. Ahora en naranja, porque creo que hay que discutirlo, ¿no? Entonces aquí yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí? Hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua, ¿no? Entonces, si lees ese pedacito, quedas como, ¿qué es esto? Y luego creo yo que viene una promesa, y es aquí que viene, y se hará, dice Jehová el Señor, y se hará porque el Señor cumple su palabra, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto? Porque con esos dos versículos pues no entendí mucho, la verdad. Y me puse a buscar el contexto, qué estaba pasando con Ezequiel, qué estaba pasando precisamente en este capítulo, que además se titula La espada afilada del Señor. ¿Qué es la espada afilada? La espada de Jehová tiene la función de purificar, ¿no? Entonces ya cuando vemos, bueno, van a llorar y tal, viene un proceso de purificación. Ya empiezo como a entender un poco de qué se trata. Habla un poco de destrucción cuando leemos todo el capítulo, pero realmente cuando se habla de destrucción y en este contexto es específicamente purificación. ¿Qué estaba pasando en el contexto en el que Ezequiel habla o se le dice esto a Ezequiel? Israel había profanado el santuario, se habían tomado muchas malas decisiones, especialmente de los líderes, ¿no? Venían como de una serie de reyes donde se habían tomado malas decisiones, y las malas decisiones traen consecuencias, porque nos puede chocar un poco como que no es muy alentador el versículo, pero esto era como ya la consecuencia de una cantidad de errores que había cometido el pueblo, se habían alejado de Dios, había desobediencia, había abuso de autoridad,
Y lo que se estaba allí proponiendo ya era una purificación, porque la purificación hacía parte del proceso. Y esto nos abre un análisis sobre los tipos de gobierno que han existido en la tierra y cómo Dios ha querido orientar y reorientar a su pueblo. Qué fuerte, ¿eh? Me parece fuerte porque al final la historia de Dios con su pueblo ha sido de un Dios insistiéndoles, oye, quiero que estés bien. Y el pueblo diciendo, vale, pero yo me lo quiero montar solo, ¿no? Es como que a mí me llama mucha atención cuando se establece la monarquía en el pueblo de Israel, es como que Dios les dice, escucha, pero te va a ir muy mal, ¿eh? Vale, Sí. pero yo quiero ser como los otros pueblos, ¿sabes? Total. ¿Cuántas veces no nos pasa esto a nosotros, no? Es decir, ¿cuántas veces Dios no quiere gobernar nuestra vida y le decimos, espérate que yo lo hago mejor, chico? ¿Sabes? Como que tú dame Gobiérname, un pero a mi segundo y manera. déjame que yo te enseñe que por aquí también se puede ir. Déjame probar. Déjame Puedes tener probar. razón, pero déjame probar esta Déjame otra opción. equivocarme. Sí, es como que el Señor viene a nosotros y dice, oye, date cuenta, sé consciente de esto, ¿no? Sé consciente de por dónde estás caminando y me gusta mucho tu subrayado, ¿no? Porque al final me gusta la última parte que dice aquí que viene y se hará, dice Jehová, o sea, dice el Señor Jehová, ¿no? Y cuántas veces, por más que no lo querramos, al final terminamos por admitir, bueno, Señor, vale, entra en mi vida y realmente gobierna, Sí. ¿no? Ujú. Y no, muchas gracias, Paola, de todo corazón, porque ha sido... Ujú. Sí, ¿querías decir algo, Victoria? Bueno, ya que me dices, pues venga, digo algo. Dale, dale. Pues estaba pensando, igual me has oído pensar, no sé. Claro. Que yo de pequeña, mi frase favorita era yo sola, ¿vale? A mis padres todo el Ah, rato. ok. Yo sola, yo sola, yo sola. Y entonces me ha recordado mucho, o sea, me he sentido muy identificada con el pueblo de Israel, en plan, Dios ahí insistiéndole, no, que así es mejor. Y ellos, no, pero ya yo lo hago. Yo a mí, o sea, que quiero... Sí, pues si me tengo que caer, me caigo. Y claro, pues, no sé, me he sentido muy identificada y he dicho, joder, es que soy así. O sea, todo lo que le diga al pueblo de Israel me toca apuntar en post-it para ir recordándome, porque sí, soy muy pueblo de Israel. Ah, es un Todos buen tuit, somos, todos somos. Es un buen tuit. Mati, ¿sabes que Dios busca, como hemos hablado, el bienestar de su pueblo y quiere ayudarles que a través del gobierno que tengan alcancen ese bienestar y esa justicia para todos? O sea, que al final Dios buscaba un buen gobierno para ellos porque sabía que era el canal, que era la herramienta para que ellos pudieran alcanzar bienestar y justicia. ¿Cuáles fueron los gobiernos o qué organizaciones se propusieron para el pueblo y cuál es de la historia del pueblo con esos gobiernos? ¿Sabes? Un poco, ¿cuáles han sido los gobiernos que han estado dirigiendo el pueblo de Israel y cuál ha sido la historia? Y bueno, cuéntanos un poquito de todo esto, amigo Bueno, mío. o sea, reitero, ¿no? O sea, Dios siempre ha querido la mejor forma de gobernar al pueblo, ¿no? Y en la escuela sabática se nos pone el ejemplo del pueblo de Israel en los días de Moisés. En el tiempo de Moisés, Dios implantó a través de él a Israel como una teocracia, ¿vale? O sea, era un tipo de gobierno teocrático en donde Dios, pues en este caso, pues a través de Moisés, dirige al pueblo de Israel directamente, unificando pues, los asuntos civiles y religiosos bajo el cumplimiento de las leyes levíticas, ¿no? O sea, pues esto es lo que vendría siendo una teocracia. Pero no solo lo hizo a través de una teocracia, también lo hizo pues a través de jueces, a través de reyes, de monarquías, que si leéis los libros si leéis la Biblia veréis más adelante que no sobran reyes. O sea, que no faltan reyes, perdón. O sea, hay un montón de reyes. Pero que bueno, que eso, ¿no? O sea, ¿y cuál es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Pues en la escuela sabática se nos habla, sobre todo, pues en los días del pueblo, del pueblo en los días de Ezequiel y Jeremías, dos profetas, los cuales, ya el pueblo había pasado por muchas cosas, ¿vale? Había sufrido mucho, ¿vale? Y bueno, a través de estos dos profetas, Dios advirtió al pueblo sobre su descontento por los abusos del poder y pues de la falta de responsabilidad por parte de los líderes. Es decir, como eso de Dios te dice cómo hacerlo, pero no, déjame, ya lo hago yo. Y efectivamente no podía ir peor porque estaba Dios aguantando con una mano el tapón para que no saliera todo, ¿no? Pero bueno, y al final en la escuela sabática se nos habla de cuando ya Ezequiel pues fue llevado a Babilonia, ¿no? Y ahí Dios, ahí estando en Babilonia, Dios le dio visiones y le dio sueños que pues revelaban la respectiva destrucción del pueblo.
obviamente los primeros que pagaron fueron los líderes. Ellos fueron los primeros en ser castigados, ¿no? Y pues ellos fue como la primera toma del juicio, ¿no? O sea, avanzando un poquito pues en la historia, vemos que al final pues Jerusalén es conquistado por Babilonia, pero es que Babilonia no es que se haya quedado de rositas. Babilonia también fue conquistada por Medio Persia, y Medio Persia tampoco es que se haya quedado de rositas, le conquistó Grecia, y Grecia estamos en lo mismo, hay paso Roma. Entonces, hay un versículo que está en Ezequiel 21, que es el 27, que dice: a ruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregue. O sea, después de todos los reyes, todos los profetas, todos los intentos de teocracia, ver que el pueblo pues hizo de las suyas, les llevó a la ruina, que fue pues con Babilonia y Medio Persia, otra vez a la ruina con Grecia, otra vez a la ruina con Roma, y ya el Señor dijo: ya está, hasta aquí. Y ahí es como dice el versículo, ¿no? Hasta que venga aquel, paréntesis, Mesías, cierro paréntesis, cuyo es el derecho y yo se lo entregaré, paréntesis, el trono, ¿no? O sea, es como, ya, chicos, ya no quiero reyes, no quiero nada, no sé qué. Aquí el único rey aún no ha nacido, queda mucho tiempo. Y bueno, podría explicar más la historia, pero eso es un deber que os doy a vosotros para que estudiéis por vuestra propia cuenta la historia, así que eso. Pues es súper interesante porque vemos cómo Dios a lo largo de la historia ve la frustración del pueblo en esos intentos de negociaciones con otros pueblos, esos intentos de hacer las cosas bien, pero realmente buscando otra cosa diferente de lo que ellos eran. Hay un salmo que me gusta mucho, que es un salmo que nos habla de qué es lo que esperaba Dios de un rey, que es el Salmo 72, ¿no? Cuando, si quieren buscarlo, el Salmo 72 nos habla de cómo, qué es lo que esperaba Dios de un rey, ¿no? Y ponía, bueno, de hecho el Salmo se titula como Reino feliz del rey justo. Y dice lo siguiente, dice, Dios da tu juicio al rey y tu juicio al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados de justicia. Defenderá a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y así continúa con muchas características buenas y positivas de lo que Dios esperaba de un buen líder. Ojo al dato. Lo ideal. Sí, lo que le pedía, ¿no? Es decir, de hecho, de este salmo se le leía al rey cada vez que que iba a empezar su reinado. Ahora, cuando nosotros vemos los reinados, fueron completamente lo contrario de lo que este salmo dice, ¿no? No había realmente una búsqueda de eso. De hecho, había pobreza, había injusticia, había una jerarquía. Teníamos monarcas que también fueron dictatoriales, monarcas que se enriquecieron, monarcas que oprimieron al pueblo, monarcas que llevaron a su pueblo a tomar decisiones políticas malas que terminaron exiliados en Babilonia. Entonces, todo esto nos habla de las consecuencias de un mal gobierno y de que el rey o el líder no basaba su gobierno en Dios, sino basaba su gobierno en cualquier otra cosa, sus propios intereses y demás. Que es lo que Dios buscaba, en contraposición de lo que había antes de la monarquía, ¿no? Sino que habían 70 jueces, había un poder distribuido por todo el pueblo, había una jerarquía no triangular, sino circular, donde el pueblo realmente mandaba y el pueblo buscaba lo mejor hacia ellos, le llevaban sus peticiones a cada juez, el juez lo transmitía a Moisés, y poco a poco había una distribución democrática de lo que buscaban lo mejor para el pueblo. Dios buscaba que el único líder y que el único rey fuera él, estableciendo sus principios de vida para que lo transmitieran después a todo el pueblo y que se pudiera distribuir justamente la responsabilidad en más personas para poder llevar hacia las pequeñas comunidades, lo cual es muy bonito. De hecho, hoy en día existen gobiernos que son así, que no son gobiernos triangulares, sino son gobiernos que son circulares y salen bien y funcionan. Por tanto, las propuestas de Dios funcionan ante esto, y solo vemos cómo los gobiernos que no han estado basados en los principios de Dios terminan por fracasar. Por tanto, es lamentable. Así que muchas gracias, Matías, por recordarnos, porque finalmente vemos cómo la historia de los gobiernos en el pueblo de Dios ha sido fracasada cuando han dejado justamente los principios divinos. Victoria, por favor, ayúdanos. ¿Por qué Dios decide derrocar el reino de David
si había prometido que duraría para siempre, ¿no? O sea, ¿por qué este reino que aparentemente iba a durar para siempre, que iba a ser eterno, por qué se derroca? Y sobre todo, ¿qué relación tiene el trono de David con Jesús, ¿no? Y qué implica para nosotros todo este tema. Cuéntanos un poquito de historia. Vale, pues para entender esto de la promesa que le hace a David del trono eterno, si os parece, os voy a leer 2 Samuel 7. Bueno, no os lo voy a leer entero, ¿vale? Para hacerlo un poco más ligero. Pero básicamente viene a decir, es una promesa de Dios, ¿no? Directamente a David. Cuando tu vida se acaba y desciendas con tus antepasados, mantendré tu descendencia, a un vástago salido de tus entrañas y consolidaré tu reino y construiré una casa en mi honor, bla, 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 bla. Y luego le dice, tu casa y tu reino se mantendrán permanentemente ante mí y tu trono quedará consolidado para siempre. ¿Vale? Esa es la promesa que tenía el rey David. Entonces, claro, llega un momento en el que, como bien ha explicado Matías, Nabucodonosor llega y se lleva, o sea, conquista Jerusalén, ¿no? Y entonces el pueblo judío se tiene que ir a Babilonia y demás. Entonces, claro, esto pues en la época chocaba mucho, ¿no? Como si nos ha prometido un reinado eterno, ¿por qué se ha acabado? Entonces, claro, pues ya después, en nuestra época, ya tenemos un poco más de información sobre esta promesa que se le dio a David, ¿no? Como bien dice el texto, dice, mantendré a tu descendencia, ¿vale? Entonces, es importante saber quiénes eran, o sea, quién era esa descendencia. Y aquí es donde encontramos la relación con Jesús. Otro texto habla de... Apocalipsis 22:16, hablando Dios mismo, dice, yo soy descendiente de David, ¿vale? Entonces, pues aquí vemos que Jesús, que es Dios también, es descendiente de David, ¿no? Otro texto dice, Dios el Señor lo hará rey, refiriéndose a Jesús como a su antepasado David. Aquí también vemos pues que esa descendencia, ¿no? Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Y aquí se vuelve a referir a ese reinado eterno, hablando del reinado de Jesús. ¿Qué pasaba? Vale. Entonces, claro, de estos textos, como interpretaron los convivientes de Jesús, no sé cómo expresarlo, las personas que convivieron en la misma época que Jesús. Ay, ¿cómo es una palabra? Espera. Sí, contemporáneos, ¿no? Sí, contemporáneos, pero hay otra palabra aparte. No pasa nada, la buscamos después. Sí, deberes. Pues ellos pensaban que se referían a un reino terrenal, ¿no? En plan, que Jesús iba a ser el rey y que iba a liberarlos, en este caso, pues de los romanos. Entonces, bueno, pues seguimos buscando, porque pues al final eso tampoco pasó, ¿no? O sea, Jesús no llegó a ser rey en esta tierra. Entonces, buscamos el versículo Juan 18:36 que dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, vale, ya empezamos a entender, vale. Entonces, el reinado al que se referían en 2 Samuel no era un reinado terrenal, sino un reinado que no es de este mundo, ¿no? Un reinado celestial. Y es este reinado de Jesús. He dicho reinado como 50.000 veces. Es que es muy importante. Para que se quede en la mente, para que se quede en la mente. Entonces, bueno, pues esa es un poco la razón por la que, como tal, David deja de ser rey y deja espacio a Jesús, y la explicación de cómo se cumple esa promesa de que es eterno, pues es a través de Jesús. Y esa es un poco, sí, la explicación de este texto. Es interesantísimo, ¿no? Ver cómo nos habla de que este reinado que nos propone Jesús no es esa tierra, porque finalmente cualquier reinado que incluso se propusiera aquí va a estar manchado por nuestra humanidad, ¿no? Cualquier reinado, cualquier gobierno, incluso intentándolo hacer de la mejor forma posible, ¿no? Si el día de mañana dijéramos, vamos a establecer que Victoria sea nuestra gobernadora, por más que Victoria lo quiera hacer bien, te vas a equivocar. Y seguramente te descubriríamos cosas malas que hacer y cosas malas que hayas hecho o que harías
o que sin duda alguna sería injusto por alguna parte u otra, y diríamos, uy, nos ha fallado Victoria, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo con Matías, y nos fallará también Matías. Bueno, Paola, venga, que Paola sí, tenemos fe y esperanza. No. El Señor nos dice, oye, hay que intentarlo de la mejor forma posible, y por eso buscaba que esa distribución del poder fuera equitativa, pero Él nos dice, chicos, pero enfocaros en lo verdaderamente importante. Mi reinado no es de esta tierra, no es de aquí. Yo quiero llevaros a un lugar diferente, yo quiero llevaros a un lugar donde las cosas serán completamente diferentes. Quiero llevaros a un gobierno diferente, completamente, que va a darles un vuelco a la cabeza. Por tanto, cuán importante es que nosotros tengamos muy bien en mente esto que dices, Victoria, de que realmente Dios estaba buscando algo más, y estaba buscando salvarnos y trascender hacia algo que Él quisiera proponernos por la eternidad. Así que, Mónica, para concluir, cuéntanos qué nos enseñas aquí el 21 y de qué manera derrocó a Jesús las antiguas estructuras de poder, ¿no? O sea, ¿qué hizo Jesús para desmontar completamente el chiringuito que tenemos aquí montado? Es que Jesús le da la vuelta a todo. O sea, si tú dices, ¿qué estaría mejor para este gobierno? Y pones mejores leyes, más legislaciones, lo que sea. Y de repente Jesús dice, no, nada que ver con lo que tú estás pensando. Mira, Ezequiel 21 habla mucho y él marca un cambio radical directamente desde el principio. Y él dice, con la llegada de Mesías, todo será diferente en el versículo 26. O sea, literal, él entendía, pero no sabía cómo explicarlo, por así decirlo. Exactamente. Claro. Entonces, luego llega Jesús, y cuando llega Jesús se explica todo y se abre como un abanico enorme. Se derriban barreras sociales. O sea, a él ya no le importaba de qué tierra eras, de qué nacionalidad. Él veía a través de todos esos filtros que nosotros ponemos cada día. Luego tenía principios de humanidad, de humanidad hacia otras personas, de si alguien está herido, lo ayudamos. O sea, iba educando de alguna manera a todas las personas que le rodeaban. Por ejemplo, tenía como inversión de roles, o sea, al revés. Por ejemplo, los versículos de los últimos eran los primeros, de Mateo 20:16, o el humilde será engrandecido en Mateo 23:12. O sea, todos los discursos que él daba, o todas las predicaciones, o los cultos, o todos los mensajes que él daba, era totalmente fuera del común. Nadie esperaba que les predicara pero incluso eso. lo que hacía, ¿no? O sea, si tú dijeras, ¿no? Vamos a traer al Mesías a esta tierra, ¿no? Si no pensáramos, vamos a formar un equipo para él. Ostras, yo creo que no elegiríamos a nadie de los que eligió Jesús, ¿no? O sea, si no estado en ese tiempo y una reunión de ángeles, ¿no? Imaginaros, ¿no? Oye, vamos a formar el equipo de Jesús en esa tierra. Son 12. Vamos a elegir, ¿no? Elegiríamos al líder de los fariseos, hubiéramos elegido al más fuerte, hubiéramos elegido estratégicamente, ¿no? Pero de repente Jesús elige, ¿a quién elige? Elige a los que se suben por los bancos en la iglesia. Van jugando con el balón. Exactamente. A los que tienen el peor trabajo. A los que habríamos descartado por completo, a esos elige a Jesús, ¿no? Y cambia completamente la visión de su reino. Totalmente. O sea, en Ezequiel 21 se dan como datos, se dan como pistas, se dan como títulos de lo que va a pasar, pero no se explica como con detalle. Entonces luego viene Jesús y se abre totalmente como otro tipo de visión. Entonces él también habla mucho sobre, por ejemplo, el sometimiento a las autoridades terrenales con límites divinos. O sea, por ejemplo, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, el todo momento se habla. Luego, por ejemplo, da principios de libertad religiosa. Por ejemplo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esta frase tiene tantos significados, tantas connotaciones y tantas posibilidades. O sea, es súper grande. Y es una frase cualquiera, pero en realidad pesa mucho. O, por ejemplo, él dejaba muy en claro la separación de Iglesia y Estado. Por ejemplo, cuando él dice, dad al César lo que es del César. O incluso Jesús, yo voy a retomar otra vez tu frase estrella, la de mi reinado. En Juan 18:31 dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, perdón. Sí. O sea, directamente Jesús, seguramente quien lo escuchó en ese momento no se dio cuenta de lo trascendente que tenía esa frase. Jesús le estaba diciendo, es que no es lo que tú te imaginas, es totalmente lo contrario. Y tú decías la palabra mágica del reinado. En la Biblia, yo hace poco lo descubrí, soy de toda la vida adventista, pero hace poco Jesús dice, es que reinaréis conmigo.
Es Claro. que nosotros cuando lleguemos al cielo estaremos ahí de principitos y principitas, ¿sabes? Y estaremos haciéndonos los listitos al lado de es que estoy reinando con Jesús. Si estuviéramos con los selfies ahí en el cielo, estaríamos todo el rato, ¡ay, aquí con Las el... historias, ¿no? Con el Historia, crack historia, de historia, crack, historia. exactamente. O sea, y no nos paramos a pensar en nuestro día a día. A veces se nos Claro, olvida claro. eso. O sea, nosotros estamos viviendo una vida súper cutre, súper de sufrimiento. Para Sí, totalmente. algunas personas la viviríamos un poco más normal y hay otras personas que lo sufrirán un montón, pero es que hay algo mucho más allá y eso no Totalmente. nos podemos olvidar eso. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Realmente enfocarnos en esto. Cuán importante es enfocarnos realmente en esta frase que me gustaría compartiros, ¿no? De Martin Luther King, que decía, aunque el mundo se acabe mañana, yo hoy plantaría un árbol, ¿no? O sea, yo soy consciente de que Jesús va a venir muy pronto, pero no por eso voy a dejar de insistir en un mejor gobierno. Porque al contrario, si yo entiendo que el Señor quiere un gobierno diferente para mí, si yo entiendo que Dios quiere traernos el reino a la tierra, yo quiero empezar a vivir ese reino ahora. Y voy a hacer lo máximo posible por vivir con esos principios del reino. Y que al menos mi metro cuadrado esté lleno del reino de Jesús y poder extenderlo a más metros cuadrados para que ojalá nosotros podamos establecer ese reino en esta tierra. Y por supuesto llegaremos a la continuidad y a vivirlo, ese reino ya en 4K, 8K y todo lo demás. Pero realmente hasta que llegue ese momento yo quiero empezar a disfrutarlo. Yo quiero que otras personas lo disfruten conmigo y lo vivan a mi lado. Pero claro, o sea, sufrimos los mismos riesgos que sufrían los reyes de Israel, ¿no? O sea, al final, pues estamos en este mundo, estamos igual de contaminados y pues muchas veces nos dejamos distraer, nos dejamos, no sé, arrastrar por este mundo y pues es difícil mantener la cabeza firme todos los días. Es que Totalmente. todos Es que los nos días, cansamos. cada minuto. Sí. No podéis Totalmente. descansar. No. O a veces nosotros mismos alimentamos las antiguas perspectivas de Totalmente. poder, ¿no? El poderoso, el que tiene dinero, el que es estable. Mm. Cuando Jesús fue súper contracultural, cuando Jesús Claro. vino justamente a cambiar eso Todo que eso. se creía del poder y dijo, hey, los niños valen, dejarlos acercar a mí y cuiden a las viudas y vamos por los menos favorecidos. Y a eso estamos llamados y a veces caemos también como en ese mismo círculo vicioso de la sociedad. Totalmente, totalmente. Pero claro, o sea, es que es como hay que intentar hacer ese cambio de chip, de en vez de verlo como pues una carga que tenemos que llevar, pues al final es ese reino, es la liberación, es no sé, ¿no? Que sí que cuesta, pero al final vamos a ser más libres, ¿no? Y mientras estamos trayendo ese reinado aquí, pues también estamos siendo más libres y Qué bonito. descargando muchas cargas que el pecado pone sobre nosotros. Totalmente. Así. Muy buena conclusión. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, buenísimo. Vamos a la cosa práctica, al implícate, ¿vale? Así que no sé si a alguien le gustaría compartir sus tweets. Ujú. Pues Dale, dale. para todos los decepcionados de los gobiernos terrenales, después de este recuento que hemos hecho, yo tengo Jesús lo cambia todo, las ruinas por felicidad, el odio y la tiranía por amor. Ay, qué bonito. ¿Quién más? Sí. Venga yo. Esta vez mi tuit es lo bueno y eterno, 2 veces bueno. Oye, qué bueno, Muy bien, ¿eh? muy bien. A ver. Chuli. Mi tuit dice, todo sucede por algo y eso Dios lo sabe muy bien. Muy bueno. Eso incluye Muy bueno, todo. Está- muy sí, bueno. Eso incluye todo. Totalmente. Muy bueno. ¿Moni? El mío lo tengo de tú y yo reinaremos con Jesús. Ah, qué Ujú. chuli, qué chuli. El mío es, Dios prefiere que aprendas a usar la bicicleta sin caerte. Escúchale, sigue sus consejos y permite conducir tu vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros queremos conducir la bicicleta nosotros y aprender a andar en bici cayéndonos 3, 4, 5 veces, ¿no? Es como que Dios dice, oye, quiero que uses la bicicleta, pero no te caigas. Si no hay necesidad, no te caigas. Si puedes aprender a andar en bici sin caerte, muy bien. Si te caes, bueno, pues te levanto, ¿no? Así que ese es mi tweet. Chicos, Guay. gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este inverso. Ha Un sido un placer. tema sumamente interesante. Yo creo que poco a poco la progresión de esos temas han sido muy interesantes y que te recomendamos que si te has llegado a inverso en este capítulo, que puedes volver atrás, puedes escuchar estos podcasts porque tienen temas súper interesantes para ti. Están enlazados al inverso, por supuesto, pero aparte de esto, puedes ir a otras temporadas, porque tenemos temporadas de Hebreos, de los Romanos, tenemos temporadas sobre los Levíticos, tenemos temporadas de un montón de cosas con temas espirituales interesantísimos que tienen aplicaciones muy buenas para tu vida. Así que recuerda que puedes escuchar aquí en podcast si nos estás viendo y si nos estás escuchando en podcast, nos puedes ver en vídeo para ver nuestras hermosas
cosas caras. Así que nada, gracias por acompañarnos. Quédate con nosotros semana a semana. No te olvides de entrar a la página de Sea Feliz, que vas a poder encontrar un montón de material que va a ser súper útil para tu vida. Gracias por haber acompañado y de verdad que nos encantaría que nos comentaras aquí abajo qué te ha parecido, qué te gusta, qué no te gusta, qué subrayarías, qué responderías a las preguntas, y gracias por habernos acompañado una semana más. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo Inverso. Hasta luego. Adiós. Chao.